Bienvenidos. Bueno amigos, el tema del que hoy vamos a hablar es un tema muy interesante, del que mucha gente ha hablado, se fue de tendencia, fue viral y es precisamente de los supervivientes de los Andes. Esa es la historia que inspiró lo imposible. Era el 13 de octubre de 1972, cuando un avión con 45 personas a bordo se estrelló en la cordillera de los Andes, que se encuentra entre Argentina y Chile. Estaban rumbo a Santiago, pero el destino tenía otros planes. ¿Es ese famoso accidente de los jugadores de rugby que inspiró la película de La Sociedad de la Nieve? Sí, precisamente, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. A bordo iban jugadores del club All Christians, junto a familiares. Solo una persona no tenía nada que ver con los jugadores. Y pues lo más impactante es que estuvieron 72 días atrapados en medio de la nada, o sea, en medio de la nieve, sin provisiones, sin comida, nada. Sí, fue muy sonado el año pasado con la salida de La Sociedad de la Nieve en Netflix y la verdad es un tema muy reconocido. O sea, imagínense por un momento, temperaturas bajo cero, en total silencio, sin comida, sin luz, sin cualquier tipo de comunicación, o sea... Pero antes de todo, veamos qué hay detrás de toda la historia de la montaña. Saber quiénes eran y por qué estaban ahí. Antes de la tragedia. Antes de todo, debemos entender qué es el All Christian Club. Es una entidad polideportiva que tiene sede en Montevideo, Uruguay. Fundado como club de rugby, que posteriormente adquirió un carácter polideportivo al desarrollar otra disciplina. El club tomó prioridad internacional debido a que sus integrantes de su plantel de rugby eran pasajeros del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes. Es impactante saber que solo 16 de los 45 sobrevivieron a la tragedia de los Andes. Pero veamos quiénes fueron los sobrevivientes. Estos son Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín, Gustavo Servino, Carlos Páez Rodríguez, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, José Luis Inciarte, Javier Mezol, Álvaro Mangino, Roy Harley, Daniel Fernández, Alfredo Delgado, Pedro Algorta, Ramón Sabela y Poncho Delgado. Pero también están los que no sobrevivieron a la tragedia, que fueron 29 personas, entre los más destacados, Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo de rugby, Numa Tucati, quien era el estudiante de Derecho, y con la salida de la película se volvió reconocido por enamorar a la audiencia en la presentación de Netflix, por su buen corazón y por dar la vida por sus amigos. Gustavo Nokolic, quien dio esperanza al grupo cuando visualizó por primera vez señales de vida en la cordillera, aparte de ellos. Eugenia Parrado, que falleció en el accidente, además fue mamá de Fernando Parrado y su hermana, de este mismo Susana Parrado, que falleció después de la tragedia. El avión volaba más bajo de lo habitual por un mal cálculo que se realizó, lo que provocó que las turbulencias fueran aumentando y de repente... El impacto fue brutal. El fuselaje del avión se partió en dos. Algunos de los pasajeros murieron al instante. Otros quedaron atrapados. ¿Y cómo sobrevivieron los que salieron vivos del accidente? Pues al principio sobrevivieron con lo poco que tenían, como chocolate, vino y en sí una lata de mermelada que se repartieron en raciones así súper diminutas. Imagínate, seguramente esa comida eran recuerdos de su viaje y de repente era único lo que tenían. Literal. Pero cuando se acabó la comida, tuvieron que hacer algo inimaginable. ¡Canibalismo! Es Israel. Usaron los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir. Fue un acto desesperado, pero fue la única forma de poder seguir con vida. Los días pasaban y pasaban. Las esperanzas se apagaban lentamente. Pero los sobrevivientes no se rindieron. Con partes del avión construyeron un refugio. Justamente eso es lo que me impresiona. O sea, que a pesar de todo, siguieron luchando hasta lo último. Posteriormente, el grupo se dividió para buscar ayuda, y uno de ellos es Nando Parrado y Roberto Canessa, que aventurarse en la montaña, entre la nieve durante 10 días, hasta encontrar a un arriero, que serían como 38 kilómetros de lo que caminaron. O sea, 10 días caminando en la nada. O sea, es neta impresionante. Con razón hicieron una película. O sea, imagínate estar en la nieve y morir, sin comida, sin nada. Con el frío. Creo que hasta por eso orina negro. Porque en la película hay una parte donde se ve que están orinando. Y orina negro, bien. Porque son los desechos que están sacando. Pero como no tenían nada, son desechos. Pues así como el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, fueron rescatados los 16 sobrevivientes de la tragedia, y donde su historia giraría el mundo, y donde se hizo famoso el audio del padre de Carlos Páez diciendo los nombres de todos los sobrevivientes. Después de la tragedia y encontrarse con sus familias, debió ser algo muy emotivo, saber la desaparición de tu hijo y tener por fin la esperanza y confirmación de que él aún continúa con vida y que podrás volver a verlo. Sí. Pero, después de la tragedia, ¿qué pasó? Bueno, lo que informan es que algunos siguieron con su vida enfocados en su familia o en sus carreras profesionales.
pero también algunos se dedicaron a escribir libros, a hacer entrevistas y demostrar lo que tuvieron de experiencia ahí en los Andes. Pues, obviamente algunos no hicieron tantas entrevistas por respeto capaz a los que fallecieron o no sé, pero también para los que fallecieron se les hicieron memoria haciendo películas y libros, como también los padres de Numa. Tucati, así era. No sé, o sea, después de años de la tragedia se hizo la entrevista a sus padres. De hecho, igual de eso que dices, la mamá de uno que le apodaban Coco, que era como que el más chiquito de todos, obviamente murió y su cuerpo sí lo comieron los demás. Entonces salió su mamá a dar una entrevista diciendo que no se arrepentía de la decisión que tomaron, ya que pues al final el cuerpo de su hijo ayudó a que los demás pudieran salvarse. Exacto. En la actualidad, de los 16 de los supervivientes siguen con vida 14 de ellos. El medio Today explica que en 2015 Javier Mitrol murió y 8 años después José Luis Coché por complicaciones relacionadas con el cáncer. No. Bueno, la verdad a mí me encantó mucho esta historia. O sea, se me hace súper interesante y más que nada siento que es un recuerdo que a pesar de todas las circunstancias, cuando realmente quieres sobrevivir y quieres vivir, pues puedes hacer lo imposible para lograrlo. ¿Y tú podrías sobrevivir esos 72 días en la nieve? La verdad, nosotros lo dudamos. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast con los supervivientes de los Andes. ¡Adiós! Hasta la próxima.